Toda la familia estaba teniendo pesadillas. Toda la familia, y cada vez las pesadillas eran más fuertes. ¿Cuál pesadilla recuerdas tú? Las pesadillas eran horribles. Yo me despertaba y sentía que volaban brujas. Mi papá intentaba reanimarla, pero mi mamá no despertaba. Pasaron varios minutos, así. Pero mientras voy haciendo la limpieza, canto la misma canción repetidas veces. Y escucho la canción que yo estaba cantando. Hola mis humanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo con la hora que me estés viendo. Esto es Dimensión Oculta, nuestro episodio 6 de la temporada 1. Quédense, porque todo lo que viene a continuación son historias. Dimensión Oculta es un canal donde entrevistamos a personas comunes y corrientes y tienen historias extraordinarias para contarnos. Nuestra invitada de hoy es Karina Sánchez, una odontóloga aquí en la ciudad de Lima, quien tiene algunas historias bien interesantes para que las escuchemos. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Bienvenida a Dimensión Oculta. Karina, háblanos de ti, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Karina? ¿Quién es Karina Sánchez? Mi nombre es Karina Sánchez, me dedico como profesión a la odontología y hoy día estoy contenta de compartir las experiencias que he tenido, sobre todo de cuando era joven y he pasado ese tipo de experiencias que ustedes cuentan aquí y decidí compartirlo el día de hoy. Ya, Karina, y experiencias como, aquí hablamos de todo un montón de cosas, ¿no? Aquí hablamos de fantasmas, hablamos de ovnis, hablamos de espantos, hablamos de brujerías, hablamos de diablos, hablamos... ¿De qué nos vas a contar hoy? Bueno, son muchas cosas las que he pasado, sobre todo cuando comencé a vivir en Surco, Santiago de Surco, que es el lugar donde mayor tiempo de mi vida le he pasado. Y ahí es donde creo que tengo muchas más experiencias sobre este tipo. No sabría mencionar el nombre de las cosas que he vivido. Los cuento a veces con mis colegas como anécdotas y que nos han pasado, porque trato de recordarlo de una manera que no me genere temor, ¿no? No, tampoco normalizarlo, pero de una manera que no cause miedo las experiencias que he tenido y que son muchas. Pues. Pero ¿por qué si lo sabroso es que a los demás les dé miedo? Bueno, a ti no, pero no hay nada tan sabroso como contar una historia de miedo que aterra a los demás, ¿no? Así, de repente también el hecho de que cuando los he pasado ha sido desde muy niña y se han sumado, era como vivir todos los días bajo ese temor. ¿Qué te pasó cuando eras niña? Bueno, todo empezó, creo yo, a tener esas sensaciones de miedo cuando llegué a vivir a Santiago de Surco en una casa, que era una casa hecha de adobe, era creo que como una extensión de una hacienda, ¿no? En Ya. Surco existían mucho las haciendas y luego hicieron las reparticiones y yo llegué a vivir en una de ellas. Llegué más o menos a la edad de 9 años a una casa donde cuando llegamos parecía una casa agradable porque se veía rústica pero cómoda, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a esa casa parecía que hace muchos años ya no había vivido nadie y habían dejado restos de esa casa como cuadros, muebles al estilo barroco, algunos crucifijos también, y se veían bonitos porque eran cosas antiguas. A mí siempre me han gustado mucho las cosas antiguas y se veía bonito. Entonces, muchas de esas cosas las seguimos manteniendo en ese tiempo para la utilidad de nuestro, ¿no? De la familia. Sumado a eso era la casa rústica y a partir de eso se comenzaron a vivir ciertas experiencias que yo recuerdo. La primera que te puedo contar, que fue la que marcó más el miedo en mí, fue cuando llegamos recientemente y a los pocos días todo era pesadillas, era cosas que se movían, que nosotros lo justificábamos porque como era una casa antigua y casi todos los muebles y los techos de madera, puertas de madera, entonces el sonido que hace la madera pensamos que era el sonido, ¿no? No nos sabíamos que, no lo considerábamos nada extraño, tratábamos de justificar lo que pasaba. Quiero contextualizar bien la casa, ¿no? Era una casa de las casas antiguas de adobe. El adobe es ese material que se hace
creo, no sé, en Colombia el adobe. Y quincha. ¿Ah? Adobe y quincha le decimos. Adobe y quincha. ¿Qué es esto del adobe y quincha? Es como un tejido que ¿Ya? hacen con el barro y la quincha y ¿La crean quincha qué es? estructuras. Bueno, lo considero que es un tipo de planta, no tendría que averiguar más sobre eso. Porque, por ejemplo, en Colombia se dice en casas de adobe o de bareque, básicamente es efectivamente mezcla de barro con caca de vaca. No sabría. De pronto la hierba es... De repente era así. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede ser? Sí, la característica es que eran paredes bastante gruesas, Ajá. y estaban decoradas en varias zonas, así muy bonito, ¿no? Decoraciones estilo barroco, más que todo porque era muy cargado, ¿no? Los dibujos, los diseños. ¿Y el color de la casa adentro era el color del barro, ese color grisáceo, ese color marrón? ¿Cómo era el color de la casa? Ya cuando nosotros llegamos ya estaba forrado. ¿Ya? No era liso, incluso se podía pintar, ya estaba pintado algunas zonas. Lo que sí, todo el techo era de madera, una ¿Ya? madera tallada. Y ¿Ventanas? Ventanas también de madera, antiguas. Ah, una casa bonita. Era bonita. Porque sí. hay casas de adobe y hay casas de adobe. Y hay ¿Verdad? Hay casas unas de casas de adobe. adobe que son un desastre, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de una casa bonita, una Era casa de adobe. bonita, una estructura bonita. De estas de puertas de dos batientes. Exacto. Ya, ¿no? ok. Con puertas altas, bastante altas, ¿no? Ya. Y que las puertas al momento de moverlas tenían ese sonidito característico. Sí, ese Bueno. sonido que se presta a las películas. Claro, Sí, claro. mucha ¿no? de esas. Sí. De hecho, yo viví en una casa de esas y mi familia tuvo una casa de esas durante mucho tiempo. Pero cuéntame, tú llegaste a los 9 años. Sí, llegamos a los 9 años, la familia. En el primer piso era pues nuestra sala, comedor y los ambientes de los cuartos eran en los segundos pisos. Ah, tenía 2 pisos la casa. Tenía 2 pisos. Ok. Sí, y el segundo piso, como te contaba, era de madera. Ya. Entonces se escuchaba claro cuando nos despertábamos, ¿no? Tanto que mi mamá gritaba, ya despierten, las caminaditas. Pero esas caminaditas también se escuchaban cuando nosotros no estábamos, ¿no? ¿Y cómo eran las caminadas? Porque hay caminadas de caminadas, ¿no? Están esas caminaditas de... Que uno ya dice, uy, hay un duende, hay duende por... ¿Cómo eran las caminadas? Eran diferentes estilos, diferentes modos. Como trato de encontrar el orden de las cosas para más o menos puedas comprender cómo nosotros iniciamos a vivir ahí. Nosotros cuando llegamos era una casa que, así como te la conté, y lo primero que sentí yo, que era muy pequeña, no quería entrar. Mi mamá me dijo que a la fuerza me hizo entrar, porque yo no quería entrar porque sí la veía bonita, pero sentía un rechazo en mi persona. Lo justificaba, siempre trataba de justificar las cosas, era porque de repente no me quería estar en la casa donde vivía antes con mis tíos, con toda una familia. Puede ser eso. Pero cuando nosotros llegamos, la familia comenzó a repartirse en los cuartos, ¿no? Donde es cuarto de papás, cuarto de mi hermano, cuarto mío. Pero, sin embargo, hubo un momento en que todos coincidimos, donde comenzamos a tener muchas pesadillas, llegando. ¿Cuál pesadilla recuerdas tú? Las pesadillas eran horribles. Yo me despertaba y sentía que volaban brujas en mi sueño, ¿no? Imaginaba brujas, imaginaba que morían las personas más cercanas a mí. Entonces, hasta ahí puede ser todavía el terror que sienten los niños, los miedos comunes. Sin embargo, todos comenzamos a contar en la mañana lo que veníamos, ¿no? Y decíamos, de repente no nos estamos acostumbrando. Son muchas pesadillas. Decimos. O sea, toda la familia estaba teniendo pesadillas. Toda la familia, y cada vez las pesadillas eran más fuertes. Había, por ejemplo, pesadillas comunes. Anoche soñé con... yo soñé exactamente lo mismo. ¿No les pasaba? No, pero cada uno sí sentía que tanta eran las pesadillas que teníamos que comenzamos a dormir todos juntos en un solo cuarto, ¿no? Porque mi hermano se despertaba gritando, yo también, entonces mi mamá dijo, ya, vengan para acá, y todos dormimos juntos en un solo cuarto, pero ya era muy seguido. Y de pronto en esa semana mi mamá era muy creyente de que las malas energías se pueden evitar colocando esa famosa sábila detrás de la puerta. Claro, la sábila detrás de la puerta colgada, como la sábila nunca se seca. Sí. Uh-huh. Y poníamos eso y la sábila comenzó a sangrar detrás de la puerta. Cuando tú dices la sábila comenzó a sangrar, te refieres a que empezó a salir el aloe de la sábila, no, Sí, no es color. Literalmente sangre, ¿no? Sí, era un color rojo, ¿no? Era rojizo. Era rojo que manchaba la puerta. No te creo. Entonces mi mamá lo que hizo es cambiar por otra sábila y compró una sábila más pequeñita. A la semana ocurrió lo mismo.
No creo, o sea, me estás diciendo que empezó a salir color sangre, color rojo. Sí, detrás manchaba toda la puerta. Sangraban las sábilas, entonces mi mamá decía, pues no, para que no nos asustemos, ¿no? No, así es, seguro que es la temporada donde las sábilas sangran así, no pasa nada, y nosotros seguíamos asustados. De pronto ya eso era cada vez más fuerte, que hubo un momento donde yo me despierto porque mi mamá no despertaba, y recuerdo que mi papá estaba intentando de reanimarla, ¿no? Y ahí donde todos nos despertamos a la vez, y mi papá se desesperaba porque mi mamá estaba descansando, pero no despertaba. Y para nosotros fue algo muy fuerte, porque todos ahí tratábamos de ayudar a mi papá, nosotros estábamos chiquitos, ¿no? Pero sentía que mi mamá se iba, se moría. Pero varios de los sueños que teníamos era como que alguien se iba a ir, Espérame un momento, esa imagen de tu papá intentando reanimar a tu mamá, sí. ¿Fue algo que pasó o fue algo que soñaste? No, eso sí pasó eso. Y mi mamá también no quería contarnos a nosotros, que también tenía esas pesadillas muy fuertes, y que le decían que ella se iba despidiendo de nosotros, ¿no? Y ella no nos contaba, pero hubo un momento el momento que despertamos, como te cuento, mi papá intentaba reanimarla, pero mi mamá no despertaba. Pasaron varios minutos así. ¿Qué había pasado? No los explicamos. Mi papá es médico, pero no nos explicó qué había pasado exactamente. Solo sé que él despertó por una pesadilla, le quiso contar a mi mamá y mi mamá estaba como que había perdido la conciencia en ese momento. Ella nos contó que lo que soñaba es que se caía. Siempre soñaba que se caía, dice, a un hueco, y esta vez se caía y le hacía despedirse de todos nosotros, que nos veía que estábamos en el mismo ambiente, y se estaba despidiendo, pero no encontraba a su hermano. Ella muy pegada a uno de sus hermanos varones, y no lo encontraba, y ella pedía. El momento que ella comenzó a rezar, dice, porque era una recomendación que me olvidé de contarte, que durante esa semana que nosotros sentíamos ese temor, pues pedíamos ayuda, ¿no? Se le contábamos a los vecinos qué hacer en caso de que no sentíamos eso, si no lo habían sentido los demás. Mis tíos nos decían, no, que tienes que poner una correa en la puerta, y hacíamos de todo. ¿Una correa en la puerta? Sí, hacíamos de todo. Recuerdo que esa semana poníamos todo lo que nos habían aconsejado, una correa en la puerta. ¿Una correa cinturón? Cualquier cinturón en la puerta. ¿Ya? Decía que eso no permitía que entren las pesadillas. Bueno, eso decía que venían de afuera las pesadillas. Segundo, que con una tijera en cruz durmiéramos debajo del colchón. Eso sí la he escuchado, claro, sí. La tijera en cruz debajo del colchón. Sí, después un vaso de agua debajo de la cama. También la he escuchado. Ajá, y llegó al punto que nosotros hacíamos de todo para evitar eso, ¿no? Era tan fuerte lo que sentíamos. A eso se sumaba que escuchábamos que corrían en la superficie donde te decía el segundo piso, que corrían, que jalaban las gavetas. Entonces fue eso, creo que lo que terminó, ese evento de mi mamá fue lo que terminó todas las pesadillas, porque mi mamá después que pasó eso ya no volvimos a sentir por un largo tiempo esa sensación de temor constante. Después de que la reanimaron, después de que tu papá la reanimó, no volvieron a sentir las pesadillas. Pero no. ¿Fue que hicieron algo luego de la reanimación? ¿Sabes si hicieron algún tipo de ritual, pidieron ayuda, algún tipo de...? No recuerdo que hayamos hecho algo distinto. Sé que mi papá y mi mamá hacían ciertas cosas para protegernos, pero no nos contaban porque éramos pequeños. Uh-huh. Pero sí me acuerdo que venían personas a nuestras casas, ¿no? No sé si lo rezarían, no sé. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá confiaba mucho en el agua bendita. Entonces iba a la iglesia que teníamos cerca, que era la iglesia de Santiago Apóstol, recogía agua bendita, rezaba, regaba el agua bendita, hacía cosas así, ¿no? Por tratar de cambiar la situación, el momento. Pero no recuerdo exactamente si hicieron otras cosas adicionales a eso, ¿no? Hay sueños que uno tiene cuando en la niñez o en diferentes etapas en la vida, y algunos sueños se hacen recurrentes. Por ejemplo, para mí es muy vivido un sueño recurrente que yo tenía más o menos, no sé, quizá a los 3, 4 años y de ahí hasta los 9, 10, donde yo estaba en la parte alta de una escalera y simplemente tenía el deseo de bajar la escalera saltando. Y entonces yo daba un salto para bajar esa escalera
y me quedaba flotando en el aire. Ya. Y en ese flotar era una sensación extraña, porque era la sensación del pánico que me daba no caer. ¿Me entendés? O sea, como que yo quedaba en el aire y es algo que se hizo recurrente durante mucho tiempo y era una pesadilla que a mí me daba. Que años más tarde me ocurría era cuando soñaba que iba en mi carro. En esa época, eso fue ya en Colombia, estando todavía cuando tuve mi primer carro, e iba yo en mi sueño conduciendo el auto y de un momento a otro frente a mí había un auto que paraba abruptamente y yo frenaba y el carro se iba muy despacio y nunca terminaba de llegar hasta donde estaba el otro carro, hasta que finalmente llegaba y era un gran choque. Pero mientras tanto eran segundos muy aterradores. ¿Cómo eran esos sueños? Digamos, ¿eran recurrentes? ¿Tenías algún sueño así por el estilo recurrente que de pronto, por ejemplo, lo de las brujas me contabas, que volaban en tu cuarto? ¿Cómo era eso? Pero antes que sigas, algo que siempre me ha pasado cuando he contado esas cosas es que me da mucho frío y ahorita estoy sintiendo eso. Entonces, me permiten un ratito, voy a ponerme, quisiera conversar, seguir contándote más cosas, pero siento como una hipotermia Por favor, esas cosas. por favor, ve por tu abrigo. Uh-huh. Ya mucho más abrigada. Sí, mucho mejor, gracias. Igual está haciendo frío, ¿no? Pero, Sí. bueno, de hecho, alguna vez yo le escuchaba a alguien decir que probablemente el infierno no sea un lugar muy caliente, sino de pronto definitivamente debería ser un lugar demasiado frío, ¿sabes? Yo creo que sí. A veces recuerdo mucho Surco porque Surco es un lugar muy bonito, pero también hace mucho frío, ¿no? Y cuando vivimos varias experiencias de este tipo en mi casa, lo que hacíamos era sentir mucho frío, a pesar que no era temporada de frío. Recuerdo muchas cosas como, por ejemplo, tengo un montón de cosas que contarte porque fueron casi 13 años viviendo con esa sensación, ¿no? Nosotros no podíamos quedarnos solos dentro de la casa, por decir así. ¿Qué pasaba si se quedaban solos? Sentías muchas cosas. Todos los días era un evento, ¿no? Un evento como que aparte de los sonidos de la puerta, era un evento como que te hablaban o te molestaban o te apagaban el televisor o de pronto el agua comenzaba a circular. Algo sentía que te hacía sentir que tenías que salir de la casa. Entonces nosotros nos poníamos de acuerdo de no estar solos y si por ahí mis papás tenían que salir los dos, yo los esperaba en la puerta afuera, así sea la hora que ellos vengan. No podíamos quedarnos solos. Me acuerdo una vez que me quedé solo, me atreví a quedar sola y me quedé dormida en alguno de los cuartos con luces prendidas siempre porque no dormíamos con luces apagadas, con luces prendidas y cuando intento levantarme siento que viene algo hacia mí y me tira una cachetada. ¿Y qué era ese algo? ¿Cómo era ese algo? Era como que veías borroso, pero veías que algo se te acercaba a mucha velocidad y sentí una cachetada que me sacó de la cama porque yo estaba media dormida y salí disparada. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ahí creo que 15 años. Ya eres una adolescente cuando Ya era eso pasó. adolescente, sí. Esa forma era una forma no determinada, no podías decir era un hombre, una mujer, no tenía un género. No, yo considero incluso ahora pensando que no era un solo ente, yo creo que era como una familia, era como algo paralelo. Me acuerdo mucho de un evento que tuve con una amiga mía, nos habíamos ido a una fiesta, un 15 años, y normalmente mis papás nos recogían. Si nos decían cierta hora, 1 de la mañana te recojo y te traigo. Y las fiestas eran por ahí nomás, de algunos compañeros que conocía. Para esto voy a hacer un paréntesis y es porque para que entendamos el contexto Surco, creo que ya habíamos hablado en un episodio anterior, Surco estuvo Pueblo. tu hermano acá, Surco es Pueblo. uno de los distritos, de los 42 distritos que componen la ciudad de Lima. Y Surco anteriormente fue un pueblo que se anexó a la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, por eso dicen los habitantes de Surco, hay dos zonas de Surco, una zona más moderna y hay un Surco Pueblo, que es el que corresponde a esas haciendas, ¿no? A esos lugares. Sí. Entonces, volviendo ya al tema, llegaron tus Sí, papás. Yo llegué con mi amiga a la fiesta y esperábamos la hora que nos vinieran a recoger, ¿no? Pero mis papás no llegaron. Entonces, ya calculando que se habían pasado las horas y no llegaban a recogernos, decidimos salirnos de la reunión. Total, quedaba cerca, a unas cuadras de mi casa nada más.
Entonces llegué con mi amiga a mi casa y escuché una pelea dentro de mi casa, una discusión entre mis papás. Y era una discusión muy fuerte, tanto que a mí me dio vergüenza abrir la puerta. Entonces me quedé con mi amiga y ella me dijo, espérate que se calmen y entramos. Y era un griterío adentro, pues, y están discutiendo. Me daba vergüenza y también me preocupaba por el hecho de que por qué estaban discutiendo. Y dije, seguro porque me quedé más horas en la fiesta. Y fue largo el tiempo que discutían, incluso empujaban cosas. Yo me asusté mucho por la forma que me imaginaba que estaba sucediendo adentro, así que decidí entrar. Metí la llave, abrí y no había nada. La casa estaba completamente Sí, vacía. era el primer piso, porque el cuarto estaba en los segundos pisos, y en el primer piso no había nada. No había nada, no había ninguna persona. Mi amiga y yo nos quedamos asustadas, porque era clarito que estaban discutiendo, y era voces de mujer y voces de varón. ¿Alguna vez trataste de indagar de dónde venía o quién había vivido anteriormente en esa casa? Habían pasado muchas generaciones que habían vivido allí. La última persona que vivió ahí también era una familia, pero que se fue a la sierra. Eso es lo que yo sabía, ¿no? De ahí no averiguaba más. Eso fue con mi amiga. Me acuerdo que entramos a verificar si mis papás estaban cerca, no sé. Entramos a los segundos pisos y estaba durmiendo. Todos estaban durmiendo. No Y había ellos, nada. quienes estaban durmiendo, De no mis papás. escucharon nada. No, mis papás no escucharon nada. Como te digo, yo creo que ellos sí veían, sí escuchaban, pero no nos decían para no preocuparnos más, ¿no? Pero sí, eso fue creo que lo más cerca que estuve con ellos. Ese fue un evento. Cuando tú dices, aparte de ese episodio de las voces, ¿alguna vez te hablaron directamente y te dijeron algo? No, solamente yo vi una vez un niño que creí que era mi hermano. Me acuerdo que mi mamá llamaba mucho a mi hermano a comer porque a ella le gustaba que todos comiéramos juntos. Y mi papá sí se ausentaba mucho porque su trabajo era todo el día. Pero no llegaba, mi hermano no bajaba de su cuarto. Entonces yo decidí ir a buscarlo. Subí al cuarto de mi hermano y cuando lo vio mi hermano como en posición de rezo ante el crucifijo que se había quedado allí. Como te conté, había cosas que habían quedado antiguas, que no lo movimos porque nos gustaba que esté ahí. Y más si respetábamos que era el crucifijo, ¿no? Somos católicos. Y lo vi a mi hermano arrodillado cerca de su cama. Entonces era promedio 3 de la tarde más o menos. Pero el cuarto era oscuro, siempre los cuartos eran oscuros y tenía una ventana delgadas, pero con batientes. Claro. Pero de todas maneras oscurecía el ambiente, no era suficiente. Uh-huh. Y yo me fui acercando a mi hermano para un poco molestarlo porque decía que raro. Mi hermano era bien pillo, chiquitito. Yo decía que rezando él, no lo creía. Pero mientras me iba acercando para molestarlo, hacerle una broma, vi que él se ponía de costado viendo quién era, ¿no? Y ahí vi que el rostro que era no era de mi hermano. Era bastante blanco el rostro y la ropa tampoco correspondía a lo que mi hermano normalmente usaba. Era un saquito marrón, el niño que estaba ahí, con unos pantalones de color también marrón arrodillado. Y yo creo que correspondía a un niño de 6 años más o menos, en promedio, por el tamaño y la talla. Cuando él voltea a mirar, Volteé de costado y yo me di cuenta que ya no era mi hermano. ¿qué hiciste? Fui retrocediendo lentamente porque a partir de eso yo a ciertos eventos así es lento, no es que me asuste ni me alarme. Pero fui retrocediendo porque ya sabía que era un ente el que estaba ahí, pues no era mi hermano. Retrocedí, bajé lentamente a contar abajo lo que había pasado y mi hermano ya estaba en la mesa, porque lo que había pasado es que él había salido a comprar, ¿no? Creo que sí, con sus amigos, y había llegado. Hace un par de semanas, no, la semana pasada, en el episodio anterior, hablamos con nuestra invitada, le hacía yo mención respecto a estos fantasmas o estos entes que a veces aparecen con forma de niño, y le decía que hay quienes opinan que difícilmente los niños pueden aparecer como fantasmas, puesto que ellos no tendrían por qué penar, ¿no? Que normalmente suele pasar que corresponde a cosas mucho más complicadas que adoptan esa forma de niño, porque paradójicamente ver niños en ese estado es más espantoso todavía que ver adultos. Sí. Sin embargo, justamente estaba recordando yo una anécdota relacionada con te lo voy a contar así nomás como para esta conversación siempre va a ir así. A veces te voy a contar cosas, te voy a escuchar a veces.
Esta anécdota es en Bogotá. Hay un ventríloco venezolano muy conocido en los años 80, 90 que se llamaba Carlos Donoso. Digo se llamaba porque hace 3 años el maestro Donoso falleció. Él tenía un bar en Bogotá que se llamaba Humor Planet. Y él se la pasaba girando entre Caracas, Bogotá y Miami todo el tiempo. Andaba en gira constante. Y en Humor Planet ocurrió que allí, donde estaba el local, el bar, en otra época, quedaba un gimnasio. Antes del bar existía un gimnasio. Y en ese bar se aparecían 4 espectros. Particularmente el que más se veía era un niño. Era un niño. Lo que dice la historia de lo que había pasado anteriormente y por qué se veía ese niño y a veces se veían los otros 3, es que en alguna ocasión la esposa del dueño del gimnasio se hizo amante de uno de sus instructores. Era un afrodescendiente, grande, enorme, y que un día decidió terminar la relación ella, y que este tipo muy disgustado la desvivió. Cuando yo digo desvivió es para que no nos desmoneticen, pues, ¿sabes? Sí, entiendo. La desvivió y no contento con eso desvivió al esposo y desvivió al niño. Ay, Y luego qué se triste. desvivió él. Era habitual ver o escuchar los pasos del niño o ver al niño mismo. A veces veían a la mamá, a veces al papá, pero la que definitivamente más aterradora era cuando aparecía el instructor, porque los 4 al parecer se quedaron encerrados en ese mismo espacio donde había ocurrido toda esta tragedia. Fuerte, ¿no? Bastante fuerte y triste. Qué pena. Fuerte, triste, imagínate tú la condena eterna de estar los 4 y el niño. Peor que algo Que terrenal, ¿no? Qué horrible. Que posiblemente el niño ni siquiera sabía que había sido desvivido. Ay, qué triste. Es triste. Pues, Pero en este caso tú no sabías quién era el niño, No. por qué estaba ahí. no volví a ver a un niño. Mi madre dice que vio una chica parecida a mí. Y sí que también vi un perro, me acuerdo. ¿Un perro? En el segundo piso. ¿Cómo era ese perro? Era un perro, como era medio oscuro, era un perro, yo lo considero que era un perro blanco. Sí, no recuerdo Sí, ahorita no cuál es la recuerdo raza la de perro. raza. Sí, es un perro que parece pero era un poquito como un lobo. Sí, que como ya- un lobo, era bastante grande y lo vi cuando yo estaba subiendo las escaleras, lo vi que estaba ahí parado y yo retrocedí porque pensé que quién ha traído un perro, digo, no, pero me comencé a acercar mucho a la iglesia. Me acuerdo que entré a un grupo llamado Alegría de Amar, de Santiago de Surco. ¿Se llamaba como el grupo? Alegría de Amar, era Ya. un grupo juvenil, porque intentaba buscar ayuda para poder resolver, porque yo sentía que era un problema que lo podía resolver la fe, Ujú. ¿no? Podía resolver la fe, la creencia, la religión, no sentía otra forma de resolverlo. Entonces me comencé a acercar a la iglesia justamente para eso, hasta para llevar agua bendita, ¿no? De repente estando más tiempo en la iglesia, decía yo, me resolvía mi tema ahí o me ponía más fuerte. Entonces, sí. Eso del perro blanco, ¿cómo? O sea, se veía como si fuera un perro real o como esa forma difuminada. ¿Cómo No, se veía? real, era un perro real. O sea, tal cual, un Tal perro cual era un perro real, sí. te miró de alguna manera agresivo o tranquilo, yo te batió creo- la cola. No me batió la cola, no me quedó mirando nada más, como esperando a que yo suba Ujú. y hacer una reacción, pero no se mostró agresivo ni tampoco contento de que yo estaba ahí, solamente estaba curioseando. Pero mamá? sí se notaba dominante, ¿no? ¿Tu mamá alguna vez te contó cómo era este perro negro que vio más allá del color? No me contó, no le pregunté más con el perro, porque el perro para todas las cosas que hemos visto creo que era lo más chiquitito. Sí, pero hay una paradoja y es que ¿Sí? hay una leyenda Ajá. que hace referencia y que corre por diferentes países que hace referencia a un perro negro que lanza fuego por los ojos. Ah, Y no. que se aparece y que no es otra cosa que obviamente una forma en la cual el bajísimo se aparece ante la gente. Suele aparecérsela a los borrachos, entre otras cosas.
Es una leyenda que corre en los campos. Ah, no, no había escuchado eso. La del perro negro que va latiendo y va justamente botando fuego por los ojos, y que es una experiencia bien aterradora para quienes, ¿sí? para quienes lo ven. Entonces, por eso te preguntaba si había alguna característica especial de este perro, porque de este que se aparece normalmente se hace la descripción de un perro grande, de ojos que lanzan chispas por los ojos, así lo describen los campesinos. Sí, no, era un perro común, ¿no? Sí, bonito como de esa raza de perro, pero que no me causaba miedo también, solamente que yo sentía que de tomar, si me acerco podía tomar alguna acción al perro, pero no, de ahí no volví a ver al perro. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí también recuerdo que habré tenido 15 años, más o menos. Ya. Y aún así siguieron viviendo ahí. Seguimos viviendo ahí. No sé por qué nunca se les ocurrió a mi papá salir de ahí. Cuando ustedes le decían, ustedes nunca le sugirieron a sus papás que se mudaran, Sí. no sé, papá, que se mueva acá, ¿no? Muchísimas veces. ¿Y qué decía tu papá? No, ninguna acción. No, mi papá nunca nos ha hablado de temas como este. Nunca, toma como si fueran unas anécdotas. Mi mamá creo que se lo guardaba para no alarmarnos, como te digo. Pero era tanto que tú llegabas del colegio y decías, por favor, voy a estar sola, no me molesten, yo no lo molesto, tú no me molestes, y hacíamos nuestras actividades. Lo que pasa es que Así. muchas veces las personas cuando hablan de este tipo de, o sea, este tipo de temas genera cierto morbo, cierta curiosidad, cierto interés, pero nadie habitualmente las pone sobre la mesa para no ser tachado, pues, de, no, Loco. está loco, sí, está en otra, o sea, porque la gente suele calificar a las personas que viven este tipo de los cosas. entiendo, porque cuando me propusieron contarte, yo dije, solo lo cuento cuando estoy entre colegas y a alguien se le ocurre de contar algo de sus historias y yo también lo vi, te cuento esto, ¿no? Era costumbre ya, como te digo, no podíamos estar solos. Y a veces había cosas que sucedían cuando estábamos, incluso no solos, estábamos acompañados. Me acuerdo de una escena que estaba con mi hermano en una de estas mesas, como te cuento, y yo le enseñaba algunos temas a mi hermano, que es lo que recuerdo, y estábamos de pronto hablando como hermanos discutiendo, ¿no? De algo. Éramos pequeños, bueno, ni tan pequeño, yo tenía 15, él tenía 9 años, y dentro de nuestra mesa estaba servido también no me acuerdo qué habíamos servido, pero había quedado el resto un tenedor. Ya. Mi hermano estaba aquí, yo estaba de este lado y yo le enseñaba y llegamos a discutir. De pronto el tenedor se paró. Se paró y los dos comenzamos a mirarlo y comenzó a dar vueltas. Ya, nosotros ya sabíamos cómo actuar, no gritar, nada, solo nos levantábamos lentamente porque dije en el momento sale el tenedor y para uno de nosotros iba, ¿no? Entonces nos levantamos, comenzamos a retroceder y bajábamos, dejamos las escaleras así. Esta anécdota es al mismo tiempo, voy a romper acá la Sí. Esa fue la misma a ver, para los que nos están viendo por primera vez, Gonzalo estuvo invitado en el tercer episodio, el cuarto episodio, y está al otro lado de la cámara porque es nuestro productor, el hermano de la señorita, ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿ese fue el mismo episodio que nos contaste del plato y el tenedor girando o es otro? No, ese fue el segundo episodio. Él fue 2 fue veces. una temporada. Y era un poquito más grande. Sí, él lo vio 2 veces y más, creo. Pero a él sí se le presentaba, porque me acuerdo que una vez él se cayó de un camarote que habíamos armado y él se cayó y él sintió que una mujer lo paró, lo ayudó a pararse porque si no se molía y pues él no. O sea que había en medio de todo había un fantasma buena gente en la casa, pues. Yo creo que sí. Una vez, como te digo, pertenecía a un grupo juvenil y yo buscaba algún tipo de ayuda para esto y conocí a gente que estaba muy metida en la fe, que me podían dar una respuesta, una solución de cómo salir de esto. Y venían incluso a rezar a mi casa y salían diciendo que es muy fuerte esto. Así lo sentían. Sí, lo sentían. Y me decían, esto es demasiado fuerte. Me dijo, te recomiendo que hables con tal. Y me recomendaron incluso que hable con un exorcista. Ya. Porque en cualquier momento esto puede ser peor y puede querer estar. ¿Tú llegaste a hablar con el nosotros? exorcista en algún momento? ¿Tus papás lo hicieron? No, porque como te digo, mi papá no creía en nada de lo que pasaba, o si lo creía, no los hacía saber. Mi mamá nomás que a veces compartía lo nuestro, ¿no? Pero más era el temor de mi hermano y yo, que lo sentíamos, y las personas que venían, sí lo sentíamos. Entonces te contaba de que llegaban, rezaban y sentían esta fuerza, ¿no?
Y me decían incluso, ¿cómo puedes vivir así? Se siente demasiado. Pero así era nuestro día a día. Siempre sentíamos algo diferente, ¿no? O si era ruido, o sean apariciones. Y llegó el momento que ustedes puedan decir, me acostumbré. Sí me acostumbré, tanto me acostumbré que cuando salí de allí, salí ya porque, bueno, ya me independicé, ahí recién sentí una paz que no había sentido en todos esos años. Cuando te independizaste, llegaste a sentir, o sea, no habías sentido antes cómo era vivir en un mundo completamente diferente. No, era vivir con miedo latente, así era, porque siempre había algo, temor cotidiano, ¿no? Apariciones a cualquiera de nuestra familia, de pronto veías, me acuerdo que yo estaba en temporada de postulación a la universidad. Ujú. Y yo me había concientizado que tenía que estudiar, entonces había puesto a disposición en mi cuarto, me acuerdo que mi hermano me decía, ¿cómo haces para hacer eso? Había puesto mi cama, ya, tema de lenguaje por acá, matemática por acá, historia por acá, y me levantaba a la madrugada y cogía, toca historia. Uno No se te vuelve creo. loco cuando estudia así. Y mi afán era entrar a la universidad, entonces tenía que ser firme en eso. Pero me acuerdo que en una noche me levanté para hacer eso mismo y comencé a ver luces en mi cuarto, ¿no? Que se Ya. cruzaban luces. Y le conté a mi papá porque me asustó mucho y mi papá me dijo, no, lo que pasa es que estás estudiando mucho y tu cerebro está cansado, deberías descansar ¿Cómo más. eran esas luces? Eran con varios tipos de luces que se cruzaban entre ellas, ¿no? Cuando hay escenas de dibujos o películas donde salen hadas, Ya. ¿no? Y se cruzan, botan la luz, pero saben que son hadas. Estas no tenían el cuerpo de la hada, pero sí eran luces que se cruzaban. Ok. Estaban así, andando en el área cerca de mi techo. Y eso me asustó mucho. Pero mi papá me dijo que era por cansancio, porque no descansaba lo suficiente. Podría ser. ¿Alguna Pero, vez sí. alguna de las apariciones que tuviste, alguno de los espectros que viste, alguno de los entes que intuiste, te dio algo diferente al miedo? Digamos, No, a veces algunas apariciones o fenómenos de esta índole pueden transmitirte cierta paz, cierta tranquilidad. ¿Alguno de estas cosas que viste no. llegó a transmitirte algo distinto al miedo? Yo creo que entendí después de lo que te conté al inicio, de que ellos no nos querían que estuviéramos allí. Y después era como que hicimos una tregua, pero ellos se hacían, yo sentí incluso que era una familia que estaba ahí, que ¿cómo explicarte? Como era un mundo paralelo, así sentía. Y había momentos donde yo le decía, yo no te voy a molestar, por favor, déjame hoy día tranquilo. Así tenía que entrar, diciendo eso para poder estar tranquilo. Y a pesar de ello sucedían cosas, ¿no? Pero más que todo, yo nunca sentí una agresión, más que lo primero que cuando recién entramos. O sea, es como si ellos estuvieran viviendo en la misma casa, haciendo su propia vida y de Sí. vez en cuando se cruzaban con ustedes, como que Exacto. se traspolan las dos. Sí, así era. Pero no sentí nunca agresión. Hay algunas historias que a veces corren por la web que hacen referencia a apariciones que o a personas que se han encontrado con apariciones que parecen ser no apariciones de un mundo espectral o de algún tipo de fenómeno que se relacione con espantos o con fantasmas, sino más bien que pareciera ser una especie de situación en la cual diferentes tiempos se transpolan. Sí, tú sabes que pueden haber varias realidades alternas, varios tiempos en el mismo espacio, y que pareciera ser como que se rompe esa división pared. entre el tiempo, esa pared entre Sí. el tiempo, y empiezan a cruzarse individuos que están en diferentes lugares. ¿Podría ser algo así? Así lo sentía yo. Esa era la explicación que yo sentía, ¿no? Porque escuchabas voces, escuchabas que conversaban arriba. Más era en el segundo piso, en la zona de los cuartos. Te lo pregunto porque tu hermano nos habló de una situación que tenía que ver con un entierro que encontraron en esa casa. Sí, Y que eventualmente, luego de que salió de ese entierro, empezaron a aparecer cosas cada vez más fuertes hasta el punto de que era como si hubieran abierto un portal. sí, eso sentimos.
Ocurría que en el piso de nuestras casas se comenzaba a levantar y en medio se rajaba. Pero no solo se rajaba, sino también se abría. Era como que querían salir gases, ¿no? Salía. Entonces teníamos un vecino que era cusqueño y era huaquero. Y había venido a vivir a Lima, pero tenía esa cultura, esa tradición, ¿no? Entonces cuando vio eso en la casa, no, le dijo a mi papá que de repente había algo ahí que sería mejor excavar. Y mi papá accedió y empezaron, pues, ¿no? Primero a excavar una zona que quedaba en la zona de la sala principal. Comenzaron a excavarlo. Yo no estuve mucho tiempo ahí. Lo que ocurrió, creo que mi hermano vio más cosas, porque como yo paraba estudiando, tenía colegio, de ahí preparación, poco sabía, me iba enterando por lo que me contaban. Pero me acuerdo, me contaron que habían visto objetos que habían sacado de ahí. Y lo que sí recuerdo es que debajo de las camas, una vez bajé debajo de la cama, no sé por qué lo hice, y encontré unas luces ahí que aparecían debajo de la cama. Luces. Hace algo así como esto. ¿Ya? Debajo de la cama. O sea, me estás hablando de velas. De velas, sí. Y entonces yo dije, ay, seguro que el Señor también les ha recomendado eso, porque le habían recomendado también que una mascota la entierren en ese lugar cuando se abre, todo lo que hacen, que creo, para que funcione lo que están haciendo, ¿no? Que era buscar como un agradecimiento a la tierra o algo así. ¿Y estas velas estaban apagadas? No, estaban prendidas. Luces, velas encendidas debajo de la cama. Debajo de la cama, sí. Había. Yo dije, ¿De qué color eran esas velas? Así como estas. Roja. Pero nadie iba a encender, o sea, no creo que alguien que quiera tu bien te va a encender una vela debajo de la cama con la implicancia de que de pronto se incendie la cama misma. Claro, entonces cuando yo vi eso, decidí levantar el colchón para poder sacar todo eso, enojada también de ese peligro, ¿no? Pero ya no había nada. ¿Ya no estaban las luces? No estaban las velas. No estaban. Y el señor, casi digo su nombre, el Señor nos dijo que eso íbamos a ver también. ¿Les dio alguna explicación de qué podían ser esas luces? No recuerdo la explicación, pero sí nos dijo que iban a ocurrir varios eventos que sí se fueron mostrando. Aquí voy a hacer un paréntesis en esta relación. Hace unos días cuando subimos la historia de la entrevista con Gonzalo, con tu hermano, y narraron el episodio y nos narró el episodio del sacrificio del perro. Sí. Internet está lleno de haters, ¿no? Está lleno de odiadores. Sí. Odiar en internet es algo chévere, ¿no? Entonces tú lanzas comentarios a veces sin escuchar. O sea, la internet es la prueba de que los seres humanos no estamos dispuestos a escuchar a otros seres humanos, sino oímos lo que queremos oír. Claro. Y alguien nos insultó diciendo que por qué no nos sacrificábamos nosotros. Entonces yo decía, pues yo básicamente estoy entrevistando a Gonzalo y Gonzalo era un niño, él no fue el que hizo eso con el perro. Nosotros no podíamos decir, ni siquiera nos enteramos, pues, ¿no? Cuando, claro, nosotros amamos a los animales. Para mí sería doloroso ver una escena como esa. Creo que si hubiéramos estado ahí lo hubiéramos interrumpido. Pero no sabíamos lo que habían hecho. Lo que sí es cierto, y esto muy a propósito de ello, eventualmente tenemos que hacer un capítulo sobre ello. Hay quienes dicen que existen unos entes que son como arcontes, así se les llama. Son como una especie de parásitos que están en tu mente y que se alimentan, entre otras cosas, de esas sensaciones muy oscuras, como el odio. De que justamente toda la cantidad de veneno que se destila a veces en las redes sociales sirve justamente para alimentar a esos arcontes, que por eso ellos son generadores de conflictos en el mundo. Entonces ya saben, ¿no? Bueno, si quieren escribir algo feo, pues háganle, ¿no? Igual de todas maneras eso ayuda a que nosotros crezcamos, ¿no? Pero no sean así, ¿sí? No, tampoco es que nos deseen que nos sacrifiquemos nosotros. Gonzo, ¿cómo te van a desear eso, un sacrificio por algo que ni siquiera hiciste, Pero no nos desviemos del tema. A veces yo hago esos paréntesis, no me deje ir. La mente humana es fuerte también. Pero por supuesto. Sí. Yo quiero saber, de todas las que más te espantó, de todas las que viste en la casa, ¿cuál fue la más espantosa, la más horrible de todas? O sea que todavía si la cuentas se te ponen los pelos de punta. Mientras tanto te cuento lo que me pasó ayer. Yo a veces tenía episodios muy a menudo casi vividos de parálisis del sueño. Esto de que tú sientes la presencia de alguien en tu cama mientras estás durmiendo, tipo 3 de la mañana. Esto siempre es tipo 3 a 3 y media de la mañana, casi 4 de la mañana. O sea, es un lapso de tiempo bien particular. Y es usual
o por temporadas donde yo sentía cada vez más vivido, desde hace unos 3 años hacia acá, vengo sintiendo cada vez más cerca la presencia de algo, de un ente que no era muy grande, que trataba como de apretarme, de jalarme, y que cuando yo, o sea, había momentos en los cuales como que yo trataba de agarrar y siempre era como las manos de un niño pequeño. Anoche tuve nuevamente otra vez este episodio, pero esta vez tú no puedes gritar, te ahogas, tú no puedes, es más, yo aprieto, lo intuyo, pero nunca había podido verlo. Ayer lo vi, Sí. era calvo, blanco, muy blanco, las extremidades muy duras, no tenía dientes, no tenía nariz, no era Voldemort por si acaso, era calvo, no podía ser un gris, porque hay casos de abducciones donde los grises, los testigos, las abducciones es cuando te secuestran los extraterrestres, y hay casos de abducciones donde la gente describe a los grises cómo entran a tu cuarto y tú no recuerdas nada de que te hayan llevado de tu cuarto, pero sí recuerdas la presencia de este tipo de seres, pero eso no era precisamente un gris, era como la cabeza parecía como si fuera un pellejo vacío, como si no tuviera cráneo, no tenía ojos, pero no eran ojos grandes como de los grises. Y a la vez del terror, luego del terror, del terror y luego de sentirme por primera vez en la vida de sentirme como con mucho valor a la hora de, fue raro porque sentí compasión por este ser. Y fue extraño porque de un momento a otro simplemente se desvaneció. Sí. 3:45 de la mañana. Ya, era la hora que siempre nos despertábamos. Quedé con toda una inquietud con relación a eso. De hecho, ese tipo de manifestaciones fueron también las que me llevaron a mí a pensar cada vez más en abrir algo, un espacio donde las personas puedan contar ese tipo de situaciones, porque el hecho de que uno omita la existencia no quiere decir que no sucedan. Me acuerdo que creo que ya había terminado el colegio y un día haciendo la limpieza de mi cuarto me pongo a cantar, ¿no? No me acuerdo la canción exactamente, pero mientras voy haciendo la limpieza canto la misma canción repetidas veces. Y después bajo las escaleras para ya poner todo en su lugar, lo que había traído, mis trapitos, mis escobas, todo, y escucho la canción que yo estaba cantando. Eso fue lo más... ¿Y la escuchaste dónde? Yo estaba ya en el primer piso. Ya, ¿en la voz de alguien más? Sí, de una mujer. De una mujer, adulta, niña. Bueno, era una voz no de niño. Dulce. No es de niño. Sí era dulce. Era dulce. Y yo ya entendí ahí también que era, como tú decías, ¿no? Es algo paralelo, pero que sí nos ven, que sí nos veían. Quizá te ven desde otra dimensión, desde la dimensión oculta. Karina, tú te dedicas a la odontología, tienes tu propio laboratorio, hay alguna red social donde te podamos seguir, no sé, de pronto. Bueno, hay gente que está aquí en Perú, está en Lima, ¿no? Hay algunos que nos ven desde México, de pronto vienes en vacaciones de aquí aquí al Perú y te quieres hacer un tratamiento. ¿Cómo son tus redes sociales si te quieren seguir, las de tu negocio? ¿Cómo es, Karina? Bueno, yo soy docente. ¿Eres docente? Sí. ¿De dónde? En implantes dentales, y mi página es Poin Perú. Ahí pueden ver todo lo que yo hago y todo lo que tenemos para compartirles. ¿Tu página es? Poin Perú. Poin Perú. Perú. Sí. En Instagram. En Facebook. En Facebook. Poin Perú. Muy bien. Muchas gracias, Karina. Ha sido un gusto haberte tenido hoy aquí en el programa. Ya saben, son historias extraordinarias que viven gentes o personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como Karina, o como todos los que han estado anteriormente. Cuídense mucho. La